Nosotros hacemos pobreza y desnutrición. Es un tema triste. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos el país, soñamos con un país grande, rico, poderoso, donde todos vivamos 100 veces mejor, y porque es el aporte que queremos hacer, ¿no? Si quien hace su trabajo, gana su comida, paga sus impuestos, escribió Winston Churchill al pueblo inglés a principios del siglo pasado, pero no hace nada para que algo cambie en la sociedad, es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más, y ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países habían quedado devastados, pero rápidamente empezó la reconstrucción de esos países. Y fue sorprendente cómo se pusieron de pie nuevamente en pocos años. Entonces se habla del milagro alemán, del milagro italiano, del milagro japonés. Y se dan muchas explicaciones para esos milagros. Y muchas veces los latinoamericanos nos preguntamos si es posible que existiese un milagro latinoamericano que nos saque a nosotros del atolladero en el que estamos. Y es muy poco probable que eso suceda. ¿Por qué razón? Porque nuestro capital humano está dañado. Europa sale de sus dos guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Y nosotros no salimos del atraso crónico en el que estamos porque nuestro intelecto está dañado. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué está dañado nuestro intelecto? Y porque tenemos una enorme parte de la población, hablamos de toda América Latina, que son hijos y nietos de débiles mentales por desnutrición. Y eso muerde. Es un daño sociogénico, biológico, del cual no podemos salir. Si nosotros quisiéramos un gran país, si hoy decidiéramos tener un gran país, deberíamos hacer 5 cosas. Primero, preservar el cerebro dentro del primer año de edad. Segundo, educar ese cerebro. Tercero, poner cloacas, agua corriente y luz eléctrica en todas las casas argentinas y seríamos una potencia en 30 años. Pero para eso hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y hay que empezar seriamente a pensar en las próximas generaciones. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. ¿Saben cuánto pesa el cerebro al nacer? 35 gramos, 6 monedas de 1 peso. ¿Y saben cuánto pesa el cerebro cuando el chico camina a los 14 meses? 900 gramos, casi 1 kilo, 150 monedas de 1 peso. El 80% del peso del cerebro del adulto. El crecimiento del cerebro es tan gigantesco, tan maravilloso, tan extraordinario, que logra el 80% de su peso en 14 meses. El hígado, a los 14 meses, tiene el 25% de su peso. El hígado tiene 100 millones de células, y es enorme. El cerebro tiene 140.000 millones de células. Entre 100.000 y 140.000 millones de células. Y cada célula emite hasta 15.000 cablecitos, que son como las hojitas de un árbol en primavera, que se interconectan y le dan al individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria, la experiencia. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. O decimos qué torpe, qué bruto, qué hosco, poco cableado. Eso lo decía mi abuela. Este hombre es de pocas luces, decía, poco cableado. ¿Y de qué depende ese cableado neurológico? Y depende de 2 factores fundamentales. Depende de la alimentación y de la estimulación. Al punto tal de que se está considerando seriamente que la principal causa de ese desarrollo neurológico es justamente
el medio ambiente en el que se desarrolla ese niño. Si en un ambiente chato, gris, hostil, sin alegría, sin música, sin colores, con figuras paternas y maternas desdibujadas cuando no ausentes, es muy poco probable que ese cerebro florezca. Ahí tenemos ese ambiente chato y hostil, estas imágenes que son típicas en América Latina. Hay gente que dice que esto es pintoresco, ese ambiente chato, gris, desprovisto de colores, de música, de alegrías, esos chicos sometidos a cualquier cosa espantosa que les pueda pasar. Cuánta barbaridad puede ver un ser humano, la he visto en estos lugares. Y después pretendemos un razonamiento lógico. Después pretendemos un comportamiento lógico. Mientras mayor es la inequidad, mayor es la violencia. Esto está estudiado hace más de 30 años. Después tenemos, la sorpresa, la violencia que hay en las calles, es increíble. Pero por favor, los países nórdicos, que son los que tienen menos inequidad en el mundo, tienen hasta 5 crímenes cada 100.000 habitantes por año. De 5 a 8 es preocupante y de 8 a 12 es epidémico. Nosotros estaremos en 25, Río de Janeiro 55, Colombia 110.